Bienvenidos a La Pasión no es un bolero, este programa en donde tratamos de analizar esas emociones que a los humanos nos estimulan, que nos hacen bien, pero que de pronto, en su parte más oscura, también puede hacernos mal. Bastante mal, diría yo. Esta vez vamos a hablar con alguien que sabe mucho de pasiones, que conoce lo bueno y lo malo de las pasiones, es escritor, es periodista, es sobre todo un gran innovador. Este es Cristian Alarcón. Cristian Alarcón nació en La Unión, Chile, en 1970. Es escritor y periodista. Su nombre es uno de los más destacados en el periodismo de investigación y la crónica en lengua española. En 2012 fundó la revista Anfibia y el sitio Cosecha Roja. Fue profesor visitante en diversas universidades y recibió premios como el Conex y el Premio Perfil a la Libertad de Expresión. Es autor de Cuando me muera quiero que me toquen cumbia, Si me querés quereme tranza y un mar de castillos peronistas. Su primera novela, El tercer paraíso, resultó ganadora del Premio Alfaguara de Novela 2022. Sus libros fueron traducidos a varias lenguas. Gracias, Cristian, por venir a este programa. No, gracias, Inde, qué lindo estar acá. Y nosotros hablamos de pasiones, solemos hablar de Sí. pasiones, cuando hablamos, cuando nos vemos, pero cuando pensamos en este programa, la presencia de Cristian Alarcón medio que se impone, ¿viste? Sos un ¿Sí? apasionado. Y sí, Entre otras cosas. y sí, sos un apasionado, ¿no? Yo creo que uno materializa, ¿no? Materializa su pensamiento y su inconsciente en acciones. Algunos lo hacemos quizás con un énfasis que resulta, por lo menos a ojos de los demás, más apasionado. Pero sin pasión no hay modo de transitar la existencia, ¿no? Creo que, digamos, el concepto que fue religioso y que luego se vuelve propiedad de la industria cultural y que termina impregnándolo absolutamente todo en esta América Latina apasionada, en nuestro carácter, digamos, fruto de la telenovela, del relato melodramático, ¿no? Creo que la pasión está como de algún modo contaminada por esta multiplicidad que somos. Y ante la adversidad que hemos sido, ¿no? Desde la conquista hasta ahora, es como que pensar nuestros territorios, nuestras naciones y específicamente la Argentina sin el condimento pasional es imposible. Porque sin pasión, ¿cómo hubiéramos hecho para sobreponernos a la adversidad? O sea, pasión y adversidad que parecieran no tener que ver, tienen muchísimo que ver, ¿no? Esta pasión vital, ¿no? El entregarse a un objetivo, que puede ser amoroso, sí, pero que muchas veces no es exactamente del orden de una erótica, del orden del encuentro de los cuerpos, del orden del encuentro de las almas. Hay una pasión política, hay una pasión estética, hay una pasión por la naturaleza, ¿no? Y hay nuevas pasiones también, hay como un momento de reconfiguración de los sentires en donde quizás empezamos a pensar de otro modo la pasión. Me causa gracia porque mientras ibas hablando, me parecía que ibas como enumerando tu vida. Y ya que estamos hablando de enumerar tu vida, hay una foto que me parece muy linda y que me gustaría compartir. Y como sos un gran cronista, en realidad lo que quiero con esta foto es que de algún modo me hagas una mini crónica de esa foto. Me encanta la iluminación que le produce esa doble sombra a ese niño que era así de no binario, ¿no? Ese niño todavía es un niño que se percibe muy niña. Tiene esa remera que es un intento tierno de masculinizarnos. Pero imagínate, con esa es lo más masculino que mi madre encontraba en la tienda del pueblo para ponerme. NFL es la National Football League, ¿no? Es Sí, la sí. Asociación Nacional de Fútbol Americano. Y ahora que esta fotografía forma parte del acervo de imágenes con el que estamos trabajando en una investigación con Lorena Vega, que se llama Testosterona por ahora, recordé, ¿no? Que aquello que tiene el niño en el pecho, yo siempre creí de niño que era un planeta. Y es una pelota de fútbol americano. Claro, qué ¿No? maravilla. Que era un planeta rodeado de estrellas. Ahí te sonreís para la foto. Sí.
Pero ¿cómo fue? ¿Cómo era ese momento en tu vida? ¿Era un momento de sufrimiento? ¿Era un momento en donde igual encontrabas, porque vos te reís mucho en general, Sí. ¿era un momento en donde igual encontrabas cosas con qué reírte? Esa foto es en La Unión, es el pueblo en el que yo nací en Chile, y es un verano que ya era parte del regreso del exilio, volvíamos los veranos, los inviernos y los septiembres. Íbamos 3 veces al año, cruzábamos la cordillera para regresar. Y el regreso era feliz para mí. Yo soñaba múltiples maneras de disfrazarme o de meterme en valijas o en cajas para meterme en camiones. Yo sabía que había camiones que cruzaban con cosas la cordillera, imaginaba los modos de sortear a la policía migratoria para poder escapar de Cipolletti, donde vivíamos con mis padres, que me resultaba un lugar oscuro y abyecto, para ir a ese paraíso que había perdido, que era en las faldas de la abuela, rodeado de los tíos, en La Unión. Entonces seguramente debo haber ido con mi madre y con mi abuela a sacarme la foto al estudio de don Julio Carrasco, que era el gran fotógrafo del pueblo, en cuyo estudio todos debíamos hacernos fotos cada 2 o 3 años. Cuando estás hablando del paraíso, no puedo dejar de pensar en tu novela, en esa novela premiada, en donde recuperás además estas memorias desde la ficción, desde la estilización de tu historia y con los añadidos de la ficción, naturalmente, pero volvés a ese paraíso. ¿Chile todavía hoy sigue siendo ese paraíso para vos? Uf, que es un momento histórico difícil de definir a Chile. Diría que Chile es un paraíso lleno de espinas, ¿no? Tiene las espinas de una sociedad autoritaria que emerge, digamos, en la colonia, en la Chile colonial. Hay una serie de estudios de historiadores y de intelectuales chilenos que se han ocupado de explicar por qué es una sociedad tan autoritaria de raíz, ¿no? Tiene que ver con la adversidad de la que hablábamos al comienzo. Sí. Chile era el lugar menos deseado hasta por el peor de los presos que venía de España para llegar a la conquista, porque su geografía y su clima lo hacían hostil, ¿no? De hecho, los araucanos o los mapuches resisten como en ningún otro lugar mucho más tiempo porque están amparados por la hostilidad de esa belleza indómita que tiene la montaña y el mar tan cercanos, ¿no? Y el frío que crece a medida que se avanza hacia el sur. Entonces ese es un paraíso relativo. En esa novela, en el tercer paraíso, está construidísimo ese comienzo en el que se van a encontrar con una vista de un pueblo idílico desde un cementerio. Es absolutamente ficcional, ese cementerio no existe, esos jardines como están contados no existen o existieron en la cabeza de ese niño, ¿no? En la imaginería de ese niño que necesitaba para sortear la tristeza profunda que le producía la dictadura argentina y vivir en un barrio de Cipolletti rodeado de una brutalidad que le resultaba muy ajena y que no comprendía, la brutalidad masculina en la que transitaba esta delicadeza, digamos, ¿no? Entiendo. Entonces necesitaba esa imaginación literaria que inventaba un paraíso perfecto, ¿no? Del otro lado de la cordillera. Hablabas de la pasión política, tu llegada a la Argentina en ese momento, la llegada de tu familia a la Argentina. ¿Qué había de pasión política en tu familia? ¿Qué se percibía o qué se percibía cuando se fueron? ¿Qué se percibía acá, en los alrededores del Cristian chiquito, ¿no? Mira, yo nazco en noviembre del 70, a pocos días de que Allende asuma la presidencia. Y creo que debo haber sido un bebé feliz porque la efervescencia de ese triunfo de la izquierda democrática de Chile, unida en la unidad popular, desde comunistas hasta cristianos, creo que es inigualable y que no se repitió ni se repetirá. Claro, como experimento político fue extraordinario. El barrio en el que vivía mi familia era un barrio rojo, más socialista que comunista, pero de tradición de obreros politizados. Mi abuelo era secretario general del sindicato de obreros metalúrgicos del pueblo, que fabricaba las grandes máquinas que usaban en el campo. Mi madre estaba en un hospital, los empleados de la salud eran motor del sindicalismo de izquierda muy fuerte. Mi padre no, mi padre siempre fue un desclasado
que hoy está feliz porque gana Cast, y la ultraderecha ayer tuve que cortarle para decirle: tenés 2 hijos homosexuales, sos migrante y somos hijos y nietos de campesinos, no te lo puedo perdonar, pero sí se lo perdono porque uno ama al padre que le toca. Pero el resto de la familia, y sobre todo los Casanova, incluso algunos Alarcón, vivían y experimentaban la política como se experimentaba en ese momento, porque quizás con el peronismo aquí también fue así, ¿no? Y como todavía aquí se experimentan los movimientos sociales. Es decir, una política encarnada, ¿no? Absolutamente pasional, habitada y vivida, experimentada en el día a día. Eso ya no existe, sí existió con el estallido, y lo que yo percibo, y yo sabía, digamos, de algún modo que este viraje a la derecha era posible, porque mis primos, mis tíos, la gente del pueblo y de los pueblos de alrededor, que han tenido su cuota de prosperidad neoliberal, no estaban de acuerdo con una transformación tan profunda. Y había un clima entonces de pasión política, de efervescencia. Triunfal, diría yo. Ah, mira. Triunfal. Los 70 fueron triunfales, ¿no? Ese comienzo de Cristian Bebé. Sí, la derrota posterior del golpe y el exilio ya lo arruinaron todo. ¿Y cuándo empieza a escribir Cristian Alarcón? O sea, ¿en qué momento empieza a utilizar la palabra por escrito para transmitir cosas? Fue en el teatro. Lo recordé después de mucho tiempo gracias a un teórico de la crónica que me hizo una entrevista, Roberto Hercher, autor de un libro muy importante, se llama Periodismo Narrativo, que se ha convertido como en un manual para los jóvenes que quieren hacer crónica. Roberto me llamó de Barcelona un día, estaba escribiendo un texto sobre Si me querés que me tranza, que llevaba a un congreso a Alemania, con una hipótesis. Y me preguntó: Cris, ¿vos alguna vez hiciste teatro? Yo, que ya tenía unos 40, debe haber sido hace unos 10 años, no, porque había salido 7, 8 años atrás, no, te juro, Inde, lo había olvidado. Tu paso por el teatro. Claro, porque, digamos, no sé, cuando uno deja a los pueblos y se viene a estudiar a la ciudad, es como que la vida se resetea y uno vuelve a empezar. Con justicia o no, algo del orden del olvido, ¿no?, opera en tu sobreadaptación metropolitana. Yo creo que por eso yo había soslayado, y quizás porque fue una gran frustración no continuar mi carrera en el teatro, Sí. que había estado 3 años en un grupo que se llamaba Río Vivo, y lo dirigía Daniel Vitulich, un gran maestro de teatro. Trabajábamos con las técnicas de Eugenio Barba de Odin Theatre, y yo escribí 2 obras de teatro. Eso me alucina. Que hayas empezado escribiendo teatro me alucina. A mí también. Y sobre todo porque, ¿sabes cuál fue el primer texto que escribí? A ver. Que actué, además. ¿Lo escribías para representar? Sí. La historia de un pibe chorro. Ah, no. Qué maravilla. Yo luego, en Página 12, me dedico a cubrir los sectores populares, meto presos junto con los abogados de derechos humanos a los capos del Escuadrón de la Muerte, los condenamos y los encerramos por años. Hice todo mi tránsito walshiano de la carrera del periodista de investigación. Después pasé a los narcotraficantes, en fin, hasta que me cansé y me hastié de todo eso y no vuelvo a pisar esos territorios. Y aún así, no recordaba que mi primer paso fue el teatro, y fue un teatro realista que contaba la historia de un pibe chorro que había matado a una vieja en un robo y que iba preso, y con su compañero de celda entraba en un delirio y aceptaba un pacto suicida y se mataba en la celda. Es alucinante. Alucinante. ¿Y te acordás cómo apareces como periodista ocupándose de estos temas? Porque no fue porque sí, ahora ya sabemos que no fue porque sí, pero alguien te dijo, che, pibe, andá, o vos dijiste, yo quiero ir. La primera, no crónica, porque era un testimonio que hice, fue en un taller de poesía de Vicente Cito Lema, Sí. al que yo iba con Josefina Giglio, cuando éramos novios, muy jovencito, 19, 20. Es allí, en ese taller, en donde yo desandé muchos clásicos de la literatura universal que yo no había leído. Yo recuerdo haber leído ahí Los cantos de Maldoror, recuerdo haber leído a Moyano,
a Lamborghini. Bueno, era un lugar de formación fuerte. Claro. Y esa literatura, que era muy marginal, porque Cito nos llevaba a la oscuridad y mis compañeros de ese taller, que era en un sindicato de La Plata, eran para mí los 7 locos de Art. Había sujetos absolutamente, hermosamente monstruosos que me hacían sentir cómodo en mi propia monstruosidad, digamos. O sea, era consciente de que mis contornos eran difusos y raros, pero éramos muy jóvenes. Y allí hicimos un texto que fue sobre 2 cartoneros que andaban en un carro. Recuerdo esperarlos a la madrugada en una esquina de La Plata. O sea que mi primer texto quizás haya sido el primer texto de cartoneros que se haya escrito y salió en la revista Cerdos y Peces. Cito se lo dio a Sims y Sims lo publicó. La primera vez que yo firmo. Luego yo entro en política en Página. Ah, por eso, claro. Y duré un año, habré durado, escondiéndome detrás de una 286 escribiendo una novela que nunca terminé. Una novela de ficción. Hasta que un día me dijeron, está el fenómeno Gilda, ¿a vos no te gustaría cubrirlo? Y me mandaron a la ruta en la que Gilda se accidentó, al santuario de Gilda. Y escribo Santa Gilda, una crónica que es la primer crónica. La primera no, la primera había salido en Crónica, en el diario Crónica, donde había una gran periodista también de cultura popular. Y en el santuario de Santa Gilda yo me encuentro ¿con quién? Con María Moreno. Acompañada de Daniel Molina. Qué encuentro Sí, fabuloso sí, y sí. en qué escenario fabuloso. No, tremendo. Sí, ¿por qué? ¿La conocías a María ya? La conocía porque yo había publicado el perfil de Pepita la Pistolera. Yo había cubierto todo el caso Cabezas, me habían mandado un día a buscar unos papeles a Dolores y me dejaron en Dolores por 4 meses. Yo tuve que En mandar esa época las coberturas eran así. Te decían, pibe, en la puerta hay un auto, vas y venís a Dolores. Nunca más volví a mi casa. Tuve que pedirle a mis amigos que sacaran a mi gato de mi casa. Y quedé allá, haciendo la tapa, porque el tema era Sí, claro. el año 96. ¿no? 97. 97. Sí. Y cuando esa cobertura terminó, yo defendí a capa y espada la inocencia de Pepita la Pistolera, de Margarita Di Tulio, que era víctima de un entramado mafioso para salvarle el pelo a la bonaerense y al empresario, a Chabram. Sí. Entonces, cuando ella sale de la cárcel, esperábamos 150 periodistas en la puerta de la cárcel de Dolores. Yo creo que estaba hasta CNN. Había grúas, había canales que habían alquilado grúas gigantescas. Era un acontecimiento extraordinario. Y yo estaba con sus hijos y sus abogados, porque yo ya había hecho todo para poder tener la exclusiva con ella. Y ella salió y demoró 40 minutos en hacer la media cuadra desde la puerta de la cárcel hasta el auto de Chiche Helblum que la esperaba en la esquina. Yo formé parte del grupo de seguridad de Pepita la Pistolera, haciendo que mis colegas no la presionaran, y ella gritaba, chicos, perdonen, no puedo, soy de Chiche. Es muy bueno. Que le había pagado $15.000 de la época, del 1 a 1, por la exclusiva. Entonces subió al auto, los compañeros de que no existía Argra, los fotógrafos, levantaban en peso el auto que no podía arrancar de la calentura de no tener la foto. Claro. Y se fueron. Y yo vine a Capital y me encontré con ella una madrugada. Yo salía de bailar electrónica de Morocco, El Dorado, Alguno de esos lugares. Ave Porco. Claro, podría ser cualquiera. Y llegué a un hotel de la Avenida de Mayo y ella me vio y me dijo, vení conmigo, Chile. Y me bautizó Chile. Me dijo, vos no sos argentino. ¿Te das cuenta? Y siempre me dijo Chile. Me llevó al aeropuerto. En el aeropuerto una mujer la reconoció. ¿Y usted es Pepita la Pistolera? No, le dijo ella. Chile, acompáñame a comprar unas gafas. Y la ayudé a comprar unas grandes gafas de Liva. Y entonces la acompañé a tomar el vuelo. Me dio la tarjeta del cabaret y me dijo, te espero mañana en el boliche. Esa crónica, que me llevó las próximas semanas, yo pasé toda la noche con ella, todos los colegas de otros medios la buscaban desesperados porque era la nota que había que tener. Y yo amanecí con ella en su casa. Y yo cuento esa crónica. Y un día María Moreno llama a Página 12 y yo, que estaba siempre en la nada, como estaba perdido ahí en mi novelita y robándole al diario, atendí el teléfono. Y la habían pasado mal, ella quería comunicarse con Radar, con Juan Forn.
Y la atiendo y le digo, no, Juan no ha llegado, si quiere dejarle un mensaje, yo se lo tomo. ¿Quién habla? Dijo María. Soy Cristian Alarcón. Y María me dijo, el que escribió la nota de Pepita. Y creo que ese fue el punto en el que ya después de algún modo nos quedamos el uno al otro, ¿no? Pero cómo no quedarse además, ¿no? Con María, por supuesto. Pero mientras hablaba pensaba en el Cristian que trabajaba solo, entre comillas. Los periodistas no trabajamos solos, pero de pronto a veces hay determinados tipos de materiales o determinadas notas o determinados momentos de nuestra vida en donde estamos más solos. Pero Cristian Alarcón, entre otras cosas, también es muy conocido por armar equipos, por trabajar con equipos. Vos con los años te fuiste constituyendo en un periodista gran armador de equipos. ¿Qué pensás del periodismo solo, del que pasa con Pepita la Pistolera a la noche y de los equipos en donde de pronto pasás la noche pero tenés un sostén que está esperando, ¿no? Ese trabajo? Yo creo que el periodismo de los 90 y de los primeros 2000 era muy de equipo, aunque todavía prevalecía esto que vos describís y que yo llamo la figura del lobo solitario. Sí. Los grandes periodistas de investigación en el modelo walshiano, que igual siempre tenía una minita hermosa e inteligente al lado. Como Enriqueta Muñiz. Como Capote a su amiga, me sale Carson McCullers, pero no... Ya nos vamos a acordar. Entonces, esto es otro de los temas también de... Estos chongos, cis, porque bueno, muy puto Capote, pero igual la lógica, ¿no? De esa muleta femenina que no aparece en la historia, pero que fue fundamental. Ese lobo solitario yo creo que entra en crisis hacia los 2000, en algún momento. Yo me acuerdo de la emergencia de Indymedia. ¿Te acordás de Indymedia? Sí. Ese medio independiente que vino a romper la lógica de la primicia. Sí. Yo me encuentro con Sebastián Acher después del 2001 en el funeral de uno de los pibes, me acuerdo. Después con Sebastián trabajamos casi 20 años juntos. Y yo fui al local que tenían, donde trabajaban como cooperativa. Yo entendí algo del orden de lo colectivo y de la necesidad de lo grupal que ocurría después del 2001. Y yo lo llevé a la villa porque yo estaba muy territorializado y creamos un grupo de voluntarios entre los que llegó a participar gran parte de mis amigos que eran escritores, poetas, artistas, activistas en la Isla Maciel. Llegamos a ser 26 voluntarios trabajando en la Isla Maciel con los pibes. Hasta que llegó el Paco y yo propuse una retirada estratégica como me parecía que nos iban a bajar porque ya las balas picaban cerca. Yo creo que algo de eso recién hace unos 11, 12 años, cuando yo empiezo finalmente con Cosecha Roja primero y con Anfibia después, se materializa en una pasión por lo colectivo, por un trabajo que depende del otro y no donde uno lo empieza pero hay otro que lo termina. En una nota de Anfibia participan por lo menos 6 o 7 personas, editores, equipo de arte, redes, creativos, artistas, y el periodista es uno más. Y eso se me quedó, ¿no? El armado, como decís vos, también es producto de esas militancias. Yo también con mis amigos creamos la Fundación Miguel Bru. Mi primera investigación fue la desaparición de Miguel. Eso fue una gesta colectiva de pibes de 22 años que convertimos en living case, un caso de un desaparecido en democracia, y a Rosa Schoenfeld de Bru, su mamá, la acompañamos para hacer la Rosa que todo el mundo escuchó y vio. Toda esa experiencia política se materializa de algún modo después en un proyecto que se va por otros lados, porque está más comprometido, diría yo, con la búsqueda de la singularidad y con la experimentación que con aquellos inicios en donde había un sentido común muy de izquierda y muy peronista. Estamos hablando de lo que es el periodismo, de lo que es la escritura, de lo que es la noticia. Vos buscabas la noticia que todo el mundo quería, pero había algo de preocupación estilística desde el primer momento. Ahora, esa preocupación estilística vino por el taller de Citolema, vino por las lecturas que hacías, vino por la gente con la que te movías. Yo era un lector muy precoz, fui un lector muy precoz, porque ese niño
patagónico se refugiaba en la lectura. Claro que es buena la literatura infantil canónica porque no lees porquería. Porque pasó el tribunal del tiempo, digamos. Exactamente, porque uno lee lo que se leía, lo que se publicaba. O sea, leer todo Emilio Salgari ya es un camino. O leer todo Julio Verne es un camino. Para la narración, sin duda. O leer todo lo de Alcott, o bueno, Sí, sí. El mundo de Amichis, no sé. Sí, sí. Lees clásicos en el fondo. Sí, y sí. después a mí me dio por ese recuperar Chile, que era leer literatura latinoamericana exclusivamente. Por eso siempre a mis alumnos en la Facultad de Periodismo de La Plata, donde doy clases, con Mariana Enríquez, que es mi adjunta, y damos teóricos, y damos 3 teóricos en un solo día, es una locura. Les hablo, ahora armé una nueva clase, que es como contarles que yo estudié en esa facultad y cómo era mi queso gruyère del comienzo, es decir, cómo llego de la Patagonia a estudiar a la ciudad. Lleno de agujeros, porque no sabía lo que era la literatura del sur de los Estados Unidos, no sabía qué era el romanticismo inglés, no había leído a los rusos, ¿no? Para que ellos se enfrenten a esto que somos todos como lectores, en definitiva, que somos un gran queso gruyère, y los huecos, lleno claro. de agujeros de esa Claro, biblioteca claro. imposible, Claro. que es ese ejercicio tan neurótico que nos propone la biblioteca no leída. La mesa de luz con los libros que no terminamos, ¿no? Esa relación con la falta, ¿no? Y los chicos tienen mucho miedo de aventurarse a la lectura porque sienten que no van a poder. El profesor está muy lejos, ellos leen en pantalla, la costumbre de sostener el libro, en fin, la dificultad de la lectura. Y les hablo de aquel nene que sabe cuando entra en la facultad que no va a aprender a escribir ahí y que quiere ser escritor. Y que sabe que va a hacer periodismo para ser escritor. Pero después, yo soy bastante fácil de pasiones. A mí el periodismo me gana. Yo entro a página escribiendo una novela y cuando el fragor de la cobertura me puede y me entrego durante más de una década solo a eso. Sí. Y me acuerdo de mis compañeros, yo crecía muy rápido, era muy ambicioso además, no tenía miramientos con nada, ni conmigo mismo ni con nada. Era capaz de trabajar 14, 16, 18 horas. Yo me iba a la villa a las 8 de la mañana y volvía a las 4, entraba en el diario y trabajaba hasta las 11 de la noche. Después me iba de joda, dormía 3 horas y me volvía a levantar para ir a los tribunales. Yo pienso ahora, Me encantaría contarle a la gente que seguís haciendo lo mismo. bueno, un poco más asistido. Pero hay algo de eso. Seguís teniendo todavía una pila infernal. Un poquito, sí, menos, me canso mucho. Estoy cansado de estar cansado. Escúchame, Cristian, cuando estabas en ese territorio, cuando formabas parte de ese lugar, cuando conocías a la gente, cuando escribías sobre esa gente, cuando peleabas por cuestiones de justicia por esa gente, ¿tenías miedo por vos? Cero. Mirá. El otro día no me acuerdo con quién me encontré que me dijo, yo te recuerdo en la oficina de un juez federal de no sé dónde, gritándole que tenía que acceder a algo que pedía una familia. Y yo estaba completamente loco. Sí, o sea, no sé, incluso no sé hoy si estoy de acuerdo con que un periodista tenga que hacer eso, pero de verdad que yo la militaba, ¿no? Y en la villa tampoco tenías miedo dentro. Te sentías seguro. No, me sentía extrañamente seguro. Construía relaciones, Sí. vínculos muy genuinos, muy reales, y me sentía protegido en general. Sí. Tenía mis estrategias. Tenía muchas estrategias de seguridad, sí. Me vas a contar ahora, vamos a ir a una pausa, pero quiero profundizar un poco en eso. ¿Cómo es eso de estar en un lugar que no es el de uno y que es de riesgo y no tener miedo? Pero me lo contás Bueno. enseguida, ya volvemos. Y seguimos en La Pasión no es un bolero y estamos conversando con Cristian Alarcón. Estamos hablando de temas así duros, porque te preguntaba por los lugares de riesgo, o los que la mayoría consideramos lugares de riesgo. Vos estuviste mucho tiempo viviendo ahí de cerca, junto con la gente que vive en la villa, la cuestión narco que mencionabas recién, y decías que tenías estrategias para preservarte. ¿Cómo cuáles, si se puede saber? Mira, en Si me querés quereme tranza, que yo tenía que llegar a los búnker narcos, lo que hacía era rodearme de niños.
era como una especie Escudo. de falso... Sí, yo era como una especie de falso mesías queer, que me hacía amigo de los nenes y llevaba caramelos. Llevaba caramelos en el bolsillo siempre. Entonces me hacía amigo de un nene, y cuando estás con niños nada pasa. Si es con los niños y después con las mujeres. Primero con los niños. Y me divertía además, estar con los niños, escucharlos, digamos, es como un estar en otro tiempo, en un estado de inocencia, en un estado de frescura, de honestidad, y también de volverte invisible para poder estar y escuchar y tener el ambiente, el clima. Yo estaba escuchando, buscando sonidos, buscando músicas, buscando diálogos y poniéndome pillo respecto a cómo eran las relaciones de poder, las microrelaciones de poder, y ese mapa es importante porque es el que te asegura no pisar lo inconveniente, no decir lo inconveniente y construir una forma de ser respetuoso sin ser condescendiente o, como se dice en la calle, un gil. Claro. Porque una cosa es, ¿cómo se construye una honestidad? O sea, la pregunta quizás sería, ¿cómo se construye una honestidad antropológica en el acercamiento al otro? Si yo no soy un antropólogo, no soy un sociólogo, no quiero ser un cientista social, soy un narrador. Y todas esas vidas van a ser narradas por mí. Voy a tener un poder sobre ellas. ¿Cuál es el nivel de legitimidad que necesitas para tener el auténtico, real derecho de estar y permanecer siendo testigo? ¿Cómo hacer para que confíen en mí? Para que confíen en mí y para no traicionarlos. Además, claro. Porque en la operación puedo salvar mi pellejo, pero, Claro. pero salvo mi dignidad, porque el pellejo es más fácil de salvar. Pero en la escritura posterior, que el otro se sienta narrado y no usado como un objeto. Hay toda una teoría que se discute en la academia hace un par de años, que lo plantea Cristina Rivera Garza en un par de textos, cuando habla del derecho o no que tenemos los periodistas de ir a saquear las historias de los sectores populares o marginales o vulnerables sin dejar nada, ¿no? ¿Qué dejamos, no? Yo en principio lo que me planteaba es que en esa operación política, estética y ética debía dejar saldado un vínculo, que el otro supiera exactamente qué lugar le estaba tocando. Cuando yo le leo a la protagonista de Si me querés, quereme tranza, el libro en una larga noche en la que bebíamos y nos íbamos emborrachando a medida que íbamos avanzando en la historia, en ese libro ella tiene una voz, pero es una voz construida en base a 6 años de escucharla, de escucha encarnada. Y tenía yo que saber si realmente ella se veía allí. Cuando terminó la lectura, a la madrugada, amaneciendo en el departamento de Avenida Caseros, donde vivía con Raúl Trujillo, que tenía una hermosa vista al amanecer, yo le pregunto, ¿y entonces? Y ella me dice, gracias, compadre. Esa que está ahí es más yo que yo. Y fue como, digo, nada más te importa, después porque te puede importar lo que Pero dice claro, la crítica, pero si compran claro, el libro, si no claro, lo compran. claro. Hay algo que allí ocurrió, ¿no? Y en donde en mi paso por la no ficción quizá lo que me queda en definitiva es ese entrenamiento humano que fue el de salir no solo vivo, ¿no?, de esos lugares, sino también dormir muy tranquilo por lo que ocurrió con los otros. Estamos hablando de los otros que son objeto de, o que fueron objeto, sus vidas, sus devenires de tu trabajo como periodista y como escritor. ¿Sacrificaste muchas cosas en tu vida por eso? Es decir, esos años que estabas ahí, ese tiempo que tu cabeza estaba ahí, esa pasión que estaba puesta ahí. ¿Sentís que perdiste cosas de tu vida personal por eso? Absolutamente todo, lo sacrifiqué todo. O sea, yo he sido una máquina de una adicción al trabajo tremenda y lucho contra mi workaholismo aún hoy. Me cuesta mucho parar. Soy muy maníaco. La manía me gana, ¿no? Y soy un obsesivo que no me doy, no tengo piedad de mí. ¿Y de los otros? Tampoco.
yo pido todo. Pobre la gente que trabaja conmigo, pero lo debo reconocer. O sea, me distraigo. Cuando me distraigo no me importa lo que haces, pero cuando yo necesito que algo se haga, no te voy a dejar en paz. Muy al viejo estilo de las redacciones que vos bien conocés, Sí. de los años 80, 90. Yo que hubiera querido estar en la de los 80, mejor todavía la de los 70. Me tocaron la de los 90, pero todavía me tocó una demanda total, ¿no? Muy fuera de época, imagínate los millennials ahora también. Pero más vale. O sea, esto que estoy contando es una antigüedad absoluta. Aún así no pienso cambiar. Igual ahora hay otros temas que con la precarización se van de donde estás Sí. con vos para otro trabajo. Pero lo que digo es, en tu caso, ¿recordás mucho lo de no voy a llegar o perder una historia de amor o a vos lo único que te importa es el trabajo? Mirá, María Moreno organizó una cena para presentarme un señor. Sí. María, que no es alguien que organizara cenas. Yo no sabía eso porque recién nos conocíamos. Estaba Gumi Ermeyer, Daniel Molina, Marta Dillon y su novia motoquera y otro periodista. Y yo, a mi cita romántica en la casa de María, que además era la escritora que yo admiraba y quien quería yo que fuera mi maestra, llegué a las 12 menos cuarto de la noche. Explícamelo. He faltado a cumpleaños, he faltado a bodas, he faltado a todo, ¿no? Me arrepiento, la verdad que no sé, no soy como de Claro. sacar cuentas, porque para también, digamos, incluso mi propio hijo, ¿no? Los momentos, por ejemplo, que en la crianza de mi hijo, el otro día nos acordábamos con él, en un momento yo dirigí 3 medios, Sí. Infojus Noticias, Cosecha Roja y Anfibia. Tenía la cátedra, estábamos fundando una maestría, cantidad de cosas que hacía. Comenzaba a las 6:30 de la mañana, escuchando las radios y terminaba a las 11 de la noche. Un enfermo mental. También, digamos, o sea, era un momento en que yo sabía que era yo sabía que era mi pico de producción, ¿no? Claro. Tenía un compañero, pero hubo una época en que estaba solo con el niño. Y entonces me ayudaba la persona que nos garantiza la existencia, Norma. Pero yo pensaba en ese momento, ¿cómo, restando tanto, qué doy, no? Y me acuerdo que tenía una obsesión por la calidad del tiempo que pasaba con él. Uno se conformaba también un poco con Eso. Y él ahora, de pronto me está pidiendo cosas como, hacemos apuestas estúpidas todo el tiempo, él y yo. Pablo y vos. Sí, por comida, por lo que cocinamos. Apostamos platos que vamos a cocinar. Y hace poco se obsesionó con un cordero, con una receta de Jamie Oliver, que yo hice allá en aquella época. ¿Por qué Pablo se acuerda de ese cordero? Y, Porque ese era el momento en el que estábamos juntos. y claro. ¿no? Entonces digo, las cosas son como son. Yo no tengo una romantización de las vidas ideales. Sí sé lo que quiero y no quiero trabajar toda la vida así, pero yo lo volvería a hacer, creo. Mi hijo mayor una vez me dijo, queriendo elogiarme, por supuesto, porque vos sos mucho mejor periodista que madre. Chan, Y bueno, chan. sí. Claro, son cosas que se pierden, pero por eso te preguntaba si Pero alguna este vez... es un país lleno de psicoanalistas, geniales. Además, que se tratan. No, porque lo que pensaba, claro, es verdad, pero yo iba al punto de, ¿alguna vez alguien te miró a los ojos así y te dijo, Cristian, lo nuestro no puede ser porque a vos lo único que te importa es trabajar? Ah, no, sí, por supuesto, me dejaron, Claro, me abandonaron. claro. Yo dije que me abandonaran. Sí, no solo trabajar, Inde, yo también he tenido una relación con el disfrute y con el goce que ha sido una exageración. Entonces, en mí han convivido el workahólico con el noctámbulo y el... Con la pachanga. Con la peña y la pachanga. Sí, pero el trabajo y la pachanga, los viajes. Claro. O sea, yo con la gira de Alfaguara Sí, fue me tremendo. asqué. Sí, fue tremendo. Mi cuerpo dijo basta. Claro. Fueron 52 vuelos, Te 26. intoxicaste. 52 vuelos No, en un año. delirio, Entonces, un delirio. no quiero ir a ningún lado. Ahora estoy acá con una Claro. felicidad, disfrutando de estar, Claro. de no tomarme ningún vuelo a ninguna parte. Pero antes, por la Fundación García Márquez, porque Cuando me muera fue un libro chiquito, pero que tuvo un impacto Muy significativo. muy tremendo al interior de la cárcel, en el barrio, en cierto canon literario, en lo alternativo, pero también en Estados Unidos. En Estados Unidos y la región, exacto.
el libro entró en los departamentos de literatura en español, entonces me empezaron a invitar a congresos, San Francisco, Montreal, Nueva York, Chicago. O sea, llegó un momento, de pronto fui profesor visitante en la Universidad de Austin y después en Lille, en Francia. Y se me hizo una costumbre ya viajar a mí, desde los 30, yo tengo 52. He viajado muchísimo, entonces todo lo que cuento estaba matizado por esto de ir, aterrizar, volver, en esos viajes, trabajar, pero imponerme las galerías, imponerme los museos y la noche. Yo creo que tengo que dormir 10 años, o sea, bajar la persiana. Hay una foto que es hermosa y que quiero que la veamos juntos y que me parece que tiene mucho que ver con todo lo que estamos hablando, porque tiene que ver con un paraíso, tiene que ver con una reina en ese Sí. paraíso. Wow. ¿Qué significa esa foto? ¿Por qué la elegiste? Cuando los anfibios, el equipo de anfibia para los 10 años, en el Conex, en el escenario del Conex, donde además se hizo la performance del Tercer Paraíso, me propusieron a la reina para el diálogo posterior, yo no entendía. Qué ridículo, ¿no? ¿Ya la conocías a Flor? No, Flor de la Vera para mí, alguien deseable como amiga, digamos, ¿no? Claro. Sabía de ella porque amigos en común y demás. Cuando ella dice que sí, además se compromete, lee la novela, la subraya, y nos encontramos con esa altura en la trastienda antes de subir al escenario, fue una tranquilidad tan grande que lo que ocurrió esa noche en ese paraíso queer que se Sí. armó con ella, Sí. yo subo y ella me dice, veo que te viniste sencillita, ¿no? Mirá el pullover que yo tengo, un pullover que me había comprado en uno de los viajes de la gira, no me acuerdo dónde, y que no volví a usar. En Qué homenaje a Flor. Qué contento habré estado. Pero ¿sabes qué pasó esa noche, Inde? Yo fui la travesti y ella el periodista. Ay, qué extraordinario. Me parece extraordinario. Escúchame, donde vivís ahora, tiene la recuperación del paraíso en la novela, tiene mucho que ver también con el lugar donde vivís ahora, donde elegiste vivir, donde elegiste asentarte. Hubo una pandemia que también colaboró para que de algún modo pudieras estabilizarte Sí, un poco. sí. Y aparece la tierra, y aparecen Sí. las plantas, y aparece una pasión Botánica. botánica Mm. que te Eso- hace feliz. No, eso es hermoso. Acabo de cometer el pecado del consumo, porque ahora no consumo no consumo. Me encanta la ropa a mí, me encantan las zapatillas, me encantan los zapatos, no sé, las telas, las lanas. Es decir, he gastado mucho en Todos los géneros. todos los géneros. Soy re no binario en el shopping. Pero ahora gasto plata en plantas. Me voy con Julia Nin, que es la paisajista con la que es nuestra amiga del alma, es la amiga también de Selva Almada y de Gabriela Cabezón Cámara, en ese paraíso Que se inventaron. cuyos límites compartimos y compartimos la paisajista, que es nuestra amiga, la jardinera. Y vamos con ella al vivero de agronomía, donde ya conocemos a los muchachos, los compañeros paraguayos, ya cada uno tiene su novio ahí, ¿entendés? O sea, llegamos y salimos de ahí con un camión de plantas. Ahora, como son 2000 metros, un camión de plantas se vuelve la nada. Claro. Porque cuando la tierra es amplia, es aquello que viste que era como una selva, reubicado, siempre quiero más. Estoy en un momento en el que necesito experimentar otra vez, sin la misión de la novela, el jardín. Claro, claro. Porque ese jardín es una ficción, la gente cree que yo soy jardinero. No, tengo paisajista, jardinero. En la novela soy yo el jardinero, pero Claro, es una claro. ficción. Ahora necesito hacerlo. Estoy buscando los bulbos de dalias, Sí, ya sí. tengo los de tulipanes, ¿no? Ya desde la ventana en la que escribo he diseñado el jardín con las rosas de los colores que quiero. Tengo un estanque de agua en el que estoy buscando las plantas acuáticas. O sea, toda una lógica de habitar aquello que inventé en la ficción. Es al revés. Estás trasladando, claro, la ficción a lo real. Exacto. Qué interesante eso. Sí, es otro... Te quiero hacer una pregunta por algo que también me está pasando a mí personalmente desde que tengo otro vínculo con las plantas. ¿Qué te pasa cuando se muere una planta? Es dolorosísimo. Y ahora que además se sabe que experimentan sufrimiento.
que científicamente está demostrado que experimentan sufrimiento los vegetales. En La inteligencia de las plantas, que es uno de los libros fundamentales que me abrió la cabeza, eso queda claro. Pero sobre todo me da una profunda culpa. O sea, mis dalias no florecieron en el último año. Y la huerta la perdí con la gira Alfaguara, efectos paradojales del éxito. Me fui de gira y no tengo ni una lechuga. Acabo de plantar lechugas y acelgas para tener algo hasta que recupere la huerta. Perdí las dalias, perdí los gladiolos y ahora decidí ese jardín desterrarlo, literalmente, y mudarlo al frente de mi ventana de escritura. Y te da culpa, pero ¿sabes qué nos da culpa? Hablando de esta velocidad que yo mismo elegí para mi vida, ahora me encuentro en una etapa en la que intento frenarla de todos los modos que puedo, porque entiendo que lo revolucionario ya no es la velocidad, ¿no? Yo despreciaba el discurso, viste que en un momento se puso en auge. Low. Me parece una pelotudez hippie, pedorra de Palermo, qué sé yo. Y ahora estoy, no en la reivindicación de la lentitud, pero sí en la regulación del tiempo en pos de proteger los tiempos libres, ¿no? Y del tiempo que queda. Y del que nos va quedando. Por eso, hay que elegir. Hay que elegir y ser más selectivo. ¿Estás más selectivo? Sí, mucho más selectivo, sí. Me cuestan los cumpleaños, me cuesta el social. A mí que me encantó ser salonero. Me gusta esa palabra. Ayer fuimos a ver a Bonomo, un DJ que nos encanta, y nos fuimos antes que terminó de tocar, porque no era lo suficientemente bueno. No estaba tan bueno, o sea, me está pasando eso. Cuando no está muy bueno, yo prefiero estar en mi casa leyendo. Porque tiene que ver con la conciencia del tiempo, ¿no? Yo creo que algo de eso debe haber, pero yo creo que tiene que ver también con esto que los filósofos aceleracionistas dijeron antes de la pandemia y que yo no entendía, Srimnek y todos esos, y es que es demasiado veloz lo que nos propone el planeta. Es veloz la extinción, más veloz de lo que podemos nosotros asumir. La inteligencia artificial nos va a producir un efecto de velocidad incontrolable. De hecho, ya solo habitar la inteligencia artificial para incorporarla a nuestros saberes prácticos, los cotidianos, porque va a haber un aprendizaje en el cotidiano, sí, y los específicos en nuestras carreras, desde la disciplina de la medicina al derecho, lo que se te antoje, ya le ponen un motor de velocidad exocet a la vida y la sensación de finitud que es propia de quienes tenemos una edad, pero que ahora va a ser la sensación de finitud para todos. Es decir, en algún lugar nuestros cerebros saben que esto se va a poner peor. Entonces, ¿cómo regular la pasión para lograr un disfrute sano en términos de no salir corriendo para comerse a bocanadas la vida, empacharse de existencia vital, ¿no? Sí, sí. Las preguntas filosóficas sobre qué es la felicidad. Bueno, va cambiando también, ¿no? Yo creo que vamos hacia una transformación que no podemos medir. Todos, pero cada uno en su singularidad, cada uno también va eligiendo. Exacto, ¿no? Exacto. Si vos tuvieras que pensar, tenemos que ir ya como cerrando, pero si vos tuvieras que pensar a lo largo de tu vida, ¿cuál ha sido la gran pasión de tu vida? ¿Vos dirías, por ejemplo, que es la escritura o qué? Yo creo que la amistad, ¿no? Mirá. Yo creo que la amistad un poco incluso más allá del amor. He elegido en varias oportunidades a mis amigos por sobre mis parejas. No sé si eso está bien, ¿eh? Quizás me arrepienta, ¿no? Y quizás haya sido injusto con algún amor. Pero creo que después de tantos años de estas amistades cultivadas por el migrante, que son las amistades de la primera juventud, que algunas afortunadamente siguen estando, también uno renueva las amistades, ¿no? Sí. No es justo condenarse a alguien toda la vida, ni como marido, ni como esposa, ni como amigo tampoco. También ahí se elige todo el tiempo. Absolutamente, pero es cierto que la sedimentación es hermosa, ¿no? Y que cuando uno mira al costado, el contar con los otros parece ser que es de lo que más rinde, ¿no? Esta tranquilidad de que hay un otro que está, sobre todo cuando los otros además no son ultrademandantes, tienen neurosis más o menos trabajadas, están dispuestos al encuentro para el disfrute, están
todos los silenciosos que pueden cuando sentimos la necesidad de la compañía, respetuosos en las distancias. Cuando eso se da, ¿no? Fluye. Y fluye, Claro. creo que ahí hay una pasión, que es la pasión de un buscar un equilibrio más allá de uno, ¿no? Es el equilibrio en el otro. Te pregunto lo último, ¿estás escribiendo ficción o no ficción? Estoy escribiendo una cosa extraña, un híbrido que no sé todavía si me voy a aguantar las ganas de ficcionalizar. Hasta ahora no. Es más un ensayo. Es más un ensayo, pero tengo 2 novelas en la cabeza que ya están operando. Además de la obra, de la performance o de la obra de teatro de la que hablabas La al comienzo. performance va a tener mucho que ver con ese ensayo, se llama Testosterona por ahora, la dirige Lorena Vega, el Festival Internacional de Buenos Aires le invitó a Lorena a dirigir una obra para el FIBA 2024 y veníamos fantaseando con esta performance juntos y hemos empezado en enero a trabajar, así que estamos muy felices, trabajando todas las semanas, ya mirando locaciones, dónde lo podemos hacer y pensando... Cristian a las tablas, me gusta. Sí, vuelvo. Me encanta, Regreso. vuelve Cristian a las tablas. Regreso. ¿Te das cuenta? Sí. Muchas gracias, Cristian, por Gracias, estar con Inde. nosotros. Muy Muchas hermoso gracias. esto. Gracias. Gracias a vos. Y gracias a ustedes por estar ahí. Nos estamos viendo en el próximo La Pasión no es un bolero. Gracias, chao.